uno de los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, el apóstol Juan, afirmó que si se escribiera todo lo que este rabino judío del primer siglo hizo y dijo, ni el mundo entero podría contener los libros necesarios. Aunque esta frase sea un típico hebraísmo, una hipérbole, una exageración poética, la verdad es que al apóstol no le falta razón del todo. Sobre Jesús de Nazaret se ha escrito tanto, filmado tanto, pintado tanto y hablado tanto, que el material seguramente cubriría el planeta entero. A diferencia de otros líderes religiosos de la historia, él mismo no escribió ninguna obra. Tampoco lideró ningún ejército ni tuvo cargo público alguno. Y, a diferencia de otros líderes, su ministerio fue breve y apresurado. Jesús sabía que el tiempo corría en su contra y que proclamarse el Mesías de los judíos le traería la muerte más temprano que tarde. Su patria, Palestina para los romanos, Israel para los judíos, era apenas una pequeña provincia. Y esa muerte llegó de forma terrible. Se conmemora mundialmente año tras año y es una de las muertes más recordadas, más influyentes y más enigmáticas de todos los tiempos. En este especial de Pascua veremos 7 hechos históricos referentes a la muerte de Jesús de Nazaret, que quizá no conocías y que fueron sumamente perturbadores, misteriosos y, a veces incluso, inexplicables. Prepárate muy bien porque estos son los 7 hechos más perturbadores sobre la muerte de Jesús. Número 7. La crucifixión romana no solo estaba diseñada para matar, sino para humillar. Los condenados colgaban totalmente expuestos a la vista de todos, incluyendo mujeres y niños, como forma adicional de degradación pública. Las representaciones artísticas cristianas posteriores cubren a Jesús por decoro, pero históricamente él y los demás crucificados estaban completamente desnudos. Esto añade una capa perturbadora de vergüenza y vulnerabilidad extrema al sufrimiento físico. Tan solo imagina la imagen real. Un maestro del primer siglo, considerado el Mesías por sus seguidores, plagado de heridas horribles y clavado a una cruz totalmente desnudo, con sus genitales a la vista. Número 7. Número 6. Antes de su arresto, en el huerto de Getsemaní, Jesús entró en un estado de angustia tan extremo que, según el Evangelio de Lucas, escrito por un médico de profesión, su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esta rara condición médica existe realmente y coincide con el contexto bíblico. Se llama hematohidrosis y ocurre cuando el estrés extremo hace que los capilares sanguíneos bajo la piel se rompan y se mezclen con el sudor, haciendo que la persona literalmente sude sangre. Es un detalle médico realista y perturbador que muestra el nivel de tormento psicológico que Jesús experimentó incluso antes de la flagelación y la cruz. Demuestra también la absoluta condición humana de Jesús de Nazaret, ya que padecía las mismas dolencias y vulnerabilidades que cualquier otra persona, incluido el miedo y el estrés. Número 6.
Número 5. En el año 1968, en una tumba de Jerusalén, se descubrió el talón de un hombre llamado Yehohanan, de unos 24 a 28 años, con un clavo de hierro de 11,5 centímetros, todavía incrustado en el hueso. Esto confirma que los pies se clavaban por separado a los lados del poste vertical y no uno sobre otro, como suelen mostrar las imágenes tradicionales. También demuestra que las víctimas a veces eran enterradas, pese a la costumbre romana de dejar los cuerpos expuestos a los buitres. Es la única prueba física directa que tenemos de cómo se practicaba realmente la crucifixión en el siglo I y evidencia que, pese a lo que creían algunos escépticos, no era raro que el cuerpo de Jesús hubiera sido enterrado luego de su crucifixión bajo cargos de sedición, por haberse proclamado el Mesías judío que un día futuro gobernaría la tierra entera. Número 4. La crucifixión romana era una forma de ejecución brutal y horrenda, diseñada para que la víctima agonizara durante días antes de morir por asfixia progresiva, shock o fallo cardíaco. Sin embargo, Jesús, ya debilitado por la brutal flagelación y la pérdida masiva de sangre, murió alrededor de las 3 de la tarde, apenas 6 horas después. Los soldados no le rompieron las piernas, práctica común para acelerar la muerte, cumpliendo así la profecía de las escrituras hebreas que decía sobre el Mesías: ningún hueso le sería quebrado. Los médicos forenses que han analizado el relato bíblico atribuyen su deceso a un shock hipovolémico extremo debido a múltiples y terribles heridas. Número 4. Número 3. Cuando un soldado romano le atravesó el costado con una lanza para confirmar su muerte, porque los judíos querían que los cuerpos fueran retirados antes del Shabbat, el registro bíblico menciona que salió sangre y también un líquido claro. Los patólogos lo explican como efusión pericárdica y pleural, líquido acumulado alrededor del corazón y los pulmones debido al trauma masivo y la insuficiencia cardíaca. Es una señal médica precisa de que ya estaba muerto en ese momento, pero resulta inquietantemente gráfico y realista. Este y muchos otros detalles evidencian que los evangelios son documentados, escritos por o basados en testigos presenciales de los hechos. Número 2. Antes de la crucifixión, los discípulos eran cobardes. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces por miedo y, cuando arrestaron a Jesús, todos los apóstoles lo abandonaron. Pero, después de afirmar haber visto al resucitado, se transformaron en hombres valientes que predicaron públicamente en la misma Jerusalén donde todo ocurrió. Y en consecuencia, casi todos ellos murieron martirizados por esa convicción. Es uno de los misterios más grandes. Cómo un grupo aterrorizado y desilusionado pasó en pocos días a estar dispuesto a morir por algo que, según los escépticos, sabían que era falso.
Es inexplicable que un grupo de personas que afirmaban ser testigos de Jesús resucitado como ser humano de carne y hueso real, que comía y bebía con ellos, hayan estado dispuestos a morir torturados por algo que supieran que era una mentira. A diferencia de muchas religiones, la fe de aquellos judíos discípulos de Jesús no era una fe ciega. Era una fe que ellos afirmaban estaba basada en hechos concretos, los cuales sostuvieron hasta ser martirizados. Esto no tendría sentido si todo hubiera sido una elaborada invención o mentira apostólica. Nadie se deja torturar y matar por algo que sabe que es su propia invención. Número 2. Número 1. La tumba de Jesús fue encontrada vacía, con los lienzos mortuorios cuidadosamente doblados, no robados ni desordenados. De hecho, incluso los judíos que no creyeron que Jesús fuera el Mesías, nunca negaron que el cuerpo hubiera sido desaparecido. En sus escritos, el Talmud, afirman que fue robado por sus seguidores. Curiosamente, existe una inscripción romana del siglo I, conocida como el Edicto de Nazaret, una tablilla de mármol en griego que prohíbe bajo pena de muerte robar cuerpos o profanar tumbas. Muchos historiadores consideran que este edicto imperial, posiblemente emitido por Claudio, fue una respuesta directa a los rumores que circulaban sobre la desaparición del cuerpo de Jesús, la cual, a los ojos romanos, causó la propagación de aquella secta judía que eran los primeros cristianos. Es uno de los pocos indicios arqueológicos indirectos del impacto inmediato de la resurrección, un impacto que terminaría siendo global y partiendo la historia humana en dos mitades. Hubo quienes lo creyeron una especie de dios o semidios. Incluso con el tiempo fue considerado Dios mismo por varias religiones universales. Y para los escépticos, Jesús fue un maestro excepcional. Una cosa es innegable. Lo mires por donde lo mires, Jesús de Nazaret está considerado por la mayoría de los historiadores como el ser humano más influyente de todos los tiempos. No escribió ningún libro, no lideró ningún ejército, no efectuó ningún viaje y solo dedicó 3 años y medio a predicar su mensaje hasta su muerte. Pero cambió por completo el curso de la historia humana y sus enseñanzas, basadas en la fe judía, influyeron en la ética y la moral de Occidente durante milenios. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con alguien interesado. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.